Muy interesante que CEPAL inicie el encuentro con los tejidos culturales. Me parece que con las charlas que hemos tenido hoy ha sido claro que el desarrollo tiene en el centro el ser humano, y las formas de cultura que vamos a comentar, las experiencias de nuestros panelistas, pues nos ponen eso de presente. La importancia de la música, de la cultura, de la fiesta, del carnaval, ¿sí? Está siempre allí el ser humano. Y si pensamos en los tejidos territoriales, en el fondo siempre son tejidos entre personas, tejidos más atrás del intercambio entre instituciones o el intercambio del mercado, siempre están las personas. Por eso me parece bien interesante que el equipo de CEPAL haya planteado esto en primer lugar. Es muy lindo lo que nos planteó Carmen Millán de nuestro presente, ¿sí? Todos venimos de unos tejidos maravillosos, ¿sí? Yo también soy baguereño y mis padres antioqueños, ¿sí? Entonces hay todo un tejido de culturas. Hoy mi hijo está en Madrid estudiando, etc. Entonces, y de todos nosotros lo que vemos es eso, una cantidad de tejidos, no solamente el presente está hacia atrás, sino también hacia adelante. Entonces, eso es también como la forma de la cultura hoy. Y para comenzar, me parece interesante que retomemos una corriente que está en la agenda conceptual y ya práctica, que es la economía del bien común, a partir del trabajo con cooperativas y sobre cooperativas. Yo hace 10 años estaba como la moda, viene desde entonces, no solo con la naranja, sino desde entonces era como medir todo, sacarle medidas, coger la regla y sacarle medidas a la cultura desde todo punto de vista. Entonces, el nombre que se le dio hace 10 años a esta investigación fue Impacto Económico de Festivales en Colombia. Nos dieron una lista de 5 con un pequeño equipo de trabajo y nos fuimos a medir festivales. Fue una investigación que cambió muy rápidamente de nombre y de sentido, por lo que les voy a contar, y es que llegamos, creo que nuestro segundo festival se llamaba es el Encuentro de Alabados, Guaríes y Levantamiento de Tumbas en Andagoya, Chocó. Entonces nosotros muy juiciosos desde Bogotá hicimos unas encuestas, las imprimimos, hicimos una muestra, un cálculo de una muestra, y nos fuimos con 2 encuestadores y yo como investigador, y nos fuimos hasta Andagoya, primero pues desde Bogotá en mi caso, llegar a Quito, después a Esmina, después de una serie de mototaxis y chalupas, y llegar finalmente a Andagoya, Chocó con nuestras encuestas y empezar a desplegar las encuestas entre la población preguntando, bueno, ¿y usted cuánto gasta en alojamiento? Gracias al festival o gracias al encuentro, 0 pesos. Bueno, gracias. Entonces, ¿usted cuánto gasta en alimentación? 0. ¿Cuánto gasta en compras de artículos? 0. ¿Y cuánto gasta en entradas a los eventos del encuentro? 0 pesos. Estamos recopilando ya 2 días y 3 días de encuestas que solo nos estaban dando 0 pesos en todo, y estábamos, realmente fue un cachetazo, digamos, de entender muy rápidamente que estábamos valorando quizás por donde no era esta cuestión, y era simplemente levantar un poco los ojos de la hoja de las encuestas para entender qué estaba pasando en el encuentro de alabados, guaríes y levantamiento de tumbas. Cuando levantamos los ojos vimos toda la cantidad de chalupas llegando por el río San Juan, llenas de plátanos, llenas de gallinas, llenas de frutas, etc., a hacer unos sancochos que hacían entre familiares, porque además de ser, esa era la economía, un poco la economía, justamente economía colaborativa, y también unía clanes familiares que vivían a lo largo de toda la ribera del río San Juan. Entonces, además de hacer el sancocho, era también la oportunidad de unir a tías, abuelas, abuelos, primos que no se veían desde hace rato y se estaban reuniendo allá para compartir el sancocho por la noche, o a lo largo de la tarde, digamos, cantar los alabados y los gualíes, y hacer una serie como de manifestaciones alrededor de esa recreación de las muertes de los adultos y de los niños. En fin, al devolvernos a Bogotá con esas encuestas y toda esta información, pues, como les digo, fue un cachetazo. Rápidamente cambió el sentido de la
En el primer año y casi el primer semestre de la investigación cambió el sentido y ya no se llamaba pues la investigación de impacto económico. Seguimos haciendo las encuestas hoy en día, incluso 10 años pues en los eventos donde vale la pena y donde vemos que hay pertinencia del tema, pues seguimos haciendo las encuestas. Hay eventos además con un gran gasto monetario en todo tipo de manifestaciones, pero le nacieron unas patas, diría yo, a ese taburete que nació cojo. Pues que nació cojo hoy en día y muy rápido lo empezamos a ver. Hoy me gusta verlo como un estudio que es bastante horizontal, no tiene ni mucho menos la profundidad como que nos cuenta Waldo. De lo que hacen es un estudio más bien pues, aplicado para entender cuál es la incidencia de las medidas de concertación o de las cofinanciaciones del programa de concertación, y lo que hacemos es una mirada, una lupa por 3 días, ojalá fuera más, ojalá fuera meses antes, durante y otros meses después, para entender esa incidencia como Waldo nos cuenta. Pero nos damos cuenta de ese taburete de 3 patas, sin el cual, si no tuviera una de las patas, pues obviamente es un taburete que se cae. También se puede ver como un malabarista que está con esas 3 bolas dándole, y si se le cae una, pues ya no hay show. Y el asunto es entenderle que lo económico o la sostenibilidad, digamos, de los aspectos de recursos dentro de un festival no tiene sentido sin la otra pata, que es la pata de lo patrimonial, cultural, por supuesto, y la otra que es desde lo social y desde el tejido humano, justamente. Y uno le puede sacar, si quiere, más patas, pues claro, aquí don Héctor fue clarísimo también en la pata histórica, digamos, de lo que implica históricamente los festivales, y ustedes tendrán en cabeza otras patas más de ese taburete, pero estas son como las mínimas 3, digamos, con las cuales se sostiene. Entonces quisiera dedicar unos breves minutos como a contarles con ejemplos como claros, como qué pasa con esas tres patas. Un poco la primera, esa cultural, patrimonial, es lo que hemos descubierto, pues es como el corazón, un poco es el centro, es la pata sin el cual definitivamente no hay taburete ahí, no hay festival y no hay nada. Ese es el centro, digamos, del patrimonio en torno a las fiestas y a los festivales. Y podemos decir que las fiestas y festivales pues son básicamente escenarios de validación, digamos, de selección y validación. Dentro de todo ese universo patrimonial de lo que hay, musical, gastronómico, etc., el festival lo que hace es una labor curatorial en algunos casos, o en algunos casos pues no es tan pretenciosamente curatorial, sino simplemente una selección. Forzosamente tiene que hacer una selección y deja por fuera algo y selecciona algo de lo que hay, y en esa medida también valida frente a todos los públicos que van allí. Para dar esas ideas uno puede pensar, por ejemplo, hay algunos que lo tienen formalizadísimo, ¿no? Casi la mayoría, por ejemplo, bueno, aquí nos hablan de las categorías del petróleo, pero uno puede, por ejemplo, el rey vallenato. El vallenato, que es un patrimonio que nace en el campo, es una música campesina inicialmente, pues corona un rey vallenato que está validado y selecciona a unos candidatos a ser el rey vallenato y los pone a competir, etc. Y ese es el cuento de la selección, de la curaduría un poco, y finalmente se corona un rey vallenato y después es rey de reyes, y en fin, puede ser muy incluso casi burocrático el tema de cómo se valida y cómo se seleccionan esos contenidos en los festivales. El Mono Núñez, para irnos a Ginebra Valle, también hay categorías, está organizadísimo y hay toda una suerte de selección, pero hay otros que lo hacen de manera más orgánica también, ¿no? Ahorita hay un festival muy nuevo, muy interesante, que se llama la Magdalena Fest en Honda, Tolima, aquí no tan cerca pero cerca, en Honda, que es tan particular. Y su sentido de selección de contenidos está en torno al río Magdalena. Lo que quiere hacer es una reflexión sobre qué implica el Magdalena para Colombia, no solo para Tolima, sino para toda Colombia, y lo que hace es seleccionar unos contenidos relacionados con el río. Entonces llevó, digamos, este año desde Totola, Montocina, hasta grupos también más de música popular, hasta otros grupos. Incluso, digamos, hay parte de Bogotá también, el río Bogotá desemboca en Magdalena y tiene una reflexión en torno a la música, no solo del Magdalena, sino de sus afluentes. Entonces, sus comidas,
otro tipo de cosas. Allá no se corona a nadie, nadie saca medallas, nadie saca premios de nada, pero tiene una actividad de selección y de validación y también de contar un cuento alrededor, una historia alrededor del Magdalena, que los organizadores consideran que Honda y Colombia le ha dado la espalda al Magdalena en lo cultural, en lo social y en lo económico, y ellos validan nuevamente, validan las prácticas de los pescadores, etc. Entonces esa es como la primera pata, el primer ámbito, que es el cultural patrimonial, selección y validación. La segunda pues es la social que es evidente, la del tejido social, que está en torno a los festivales, y aquí he tratado como de pensar en ejemplos además que nos lleven, digamos, a esa relación campo-ciudad. Y me acuerdo de las fiestas del Festival de la Guabina y el Tiple en Vélez, Santander, y para quienes hayan tenido la oportunidad de ir allá y presenciar eso, es bien interesante, porque hay un día en especial, que es el día de la parranda veleña, que uno no puede separar el artista del público. Es el día en que todo el mundo se vuelca a las calles, en las esquinas, la gente está tocando guitarra, vestido además con todo el atuendo campesino, rememorando, comiendo bocadillo veleño. Bueno, es una cosa muy especial, y tomando una gran, digamos, cantidades industriales de aguardiente, etc. Y rememorando como ese pasado campesino, cantando, tocando guitarra, y ahí no hay público y no hay artista, digamos. Es un día en que toda la práctica, digamos, social se toma al festival como un todo, ¿sí? Todo el mundo a la vez está en el escenario y a la vez está como asistente, y es un día muy especial por lo que se une en torno a esa manifestación patrimonial y al hecho de unirse en torno, pues, a todo su patrimonio musical, el patrimonio gastronómico. Los ricos del pueblo también están transando reses ahí al lado. Todo pasa al tiempo, digamos, no es esta separación abstracta que estoy haciendo, no es realmente, en el fondo no es así. Creo que más bien como Héctor y Waldo nos explican, todo está totalmente intrincado, y allá uno ve, hay una gente transando reses, también la relación con el campo, otros cantando y emborrachándose, otros solamente emborrachándose, en fin, pero todo el mundo está celebrando. Es la cuestión, es el vínculo social que se crea en torno a eso. Aquí tenía tal vez como otras ideas, y también, digamos, en negros y blancos, en Pasto, vámonos a Pasto, a negros y blancos, que es otro de los, digamos, a veces se utiliza o se hace utilitario ese sentido del vínculo social, y la cultura une y la cultura nos une, pero también a veces la cultura nos enfrenta, muchas veces la cultura enfrenta, y esa es la idea, también transgrede. Pues, o sea, ahorita lo hablaba Waldo, y a veces hasta con la pistola, como decía, con un tiro en la cabeza. Es decir, también hay transgresión en la cultura, y en los festivales pues obviamente no está exento de eso, desde la transgresión más digamos tranquila, que es en el Festival de Negros y Blancos, donde el policía se funde también con la población local, y es el momento en que usted le puede descargar un tarro de espuma, o de esa espuma, al policía, el policía le responde con otro tarro de espuma, tal vez por fuera de Negros y Blancos no sea así, pero usted esos días sí le puede descargar el tarro entero al policía, incluso lo puede pintar la cara, y es una agresión, digamos, simbólica. Se transgrede el orden natural de las cosas, y ese es el objetivo un poco de la fiesta y del festival en general, del carnaval. Después el mundo vuelve a su orden natural, y aquí en Colombia sí que se lo saben recordar a uno, pero esos días se transgrede ese orden, esos días se transgrede el orden, entonces también genera el vínculo social, pero también hay tensión, y también se invierte, digamos, el orden. Ahí hay pues un gran análisis que hacer, es algo un poco de mi terreno, pero pues creo que como nos cuentan Waldo y Héctor, creo que se manifiesta clarísimamente ahí. Y uno puede pensar en la tercera pata muy conflictiva, que es la etapa, pues, la económica, o de los recursos, digamos, y la sostenibilidad, pues, más económica, digamos, en el sentido más pequeño de la sostenibilidad, pero que tiene grandes implicaciones. Y ahí hay varios niveles de, digamos, lo que significa
se ha medido. La Cámara de Comercio de Valledupar midió el Festival Vallenato y dice que 300.000 millones de pesos se generan en cada Festival Vallenato, entre hoteles, alojamientos, ocupación hotelera full, tiquetes de avión, transportes internos, etc. 300.000 millones de pesos en unos 4 o 5 días de festejo. Uno puede pensar el Festival del Joropo en Villavicencio, que tiene una magnitud parecida, hasta alabados, gualíes y levantamiento de tumbas, donde creo que nos dio 12 millones. Ya no me acuerdo ni vale la pena recordarlo desde ese punto de vista, pero sí hay unos festivales que tienen eso, que es el impacto indirecto generado por todos los visitantes no locales sobre la economía local, que puede llegar a estas magnitudes y se genera toda una industria. Yo no sé, pues yo viví en Valledupar en el 97 y ahora cuando regreso veo las torres de los Hiltons y de todo tipo de hotelería que ha surgido en torno principalmente al Festival Vallenato, y es impresionante. También los gastos directos que hacen los organizadores del festival sobre las economías locales, y hay otro que es muy interesante, que ahorita Waldo pues nos lo desglosó de una forma con esas fotos que nos provocaron, etc. Y es todos los emprendimientos, desde los muy pequeños, desde las ventas de chicles, cigarrillos y cervezas hasta los hoteles y toda la economía que surge en torno pues, a la realización de ferias y fiestas. Es interesante también cuando sucede sobre los artistas. Sobre los artistas también generan un impacto, digamos, de mercado, y ahí les pasan cosas también a ellos. Ahorita que hablaban de teoría de redes, justamente, pues el festival también es un nodo de la red, es un espacio de encuentro entre los talentos y los creadores y productores y los representantes de esos talentos. Allá están los agentes, están las disqueras, bueno, las disqueras han cambiado mucho también, pero digamos los agentes y los representantes están viendo qué está pasando allá para tomar eso y para hacer alianzas. Muchas veces esas alianzas son un poco más de tipo, salen coproducciones, digamos, son alianzas más bien de tipo artístico, tal artista con tal artista, se fueron a tocar marimba, se fueron a tocar por la noche, a llamear después, a terminarla en un bar o en cualquier sitio, y terminaron planeando que iban a hacer un disco en conjunto. Por ejemplo, en el Festival de Tambores de San Basilio de Palenque, es claro, no sé si conozcan, y si no lo conocen, recomendado, un grupo que se llama Convileza Mi. Convileza Mi es un grupo surgido un poco del Festival de Tambores, es un grupo Convileza Mi, además en lengua palenquera, es amigo mío, o mi amigo, y Convileza, gracias a una presentación, digamos, obviamente es más complejo, pero a partir un poco de una presentación en el Festival de Tambores, contacta con un productor inglés, Oliver King, y Oliver King dice: venga, esto lo tenemos que grabar, y empiezan a hacer procesos de grabación en Palenque, y se da esa transacción también que es productiva, ¿no? Esa colaboración un poco productiva entre un talento local y entre un productor de afuera, y después buscaron disqueras, y hoy en día pues Convileza Mi se ha pateado en buena parte del mundo, digamos, girando. Y aunque no es exclusivo, digamos, del festival, pero probablemente el festival tuvo mucha incidencia sobre eso, y eso también, esa generación de redes y esos contactos no monetarios se pueden ver en buena parte como un impacto también económico, y un impacto pues no monetario en principio, de esa tercera pata de lo económico. Cierro con decir esto, y es que en la práctica obviamente esos no son tres mundos así perfectamente separados, como les contaba, esto más bien está bien intrincado todo. En la práctica hay muchos taburetes que se caen, hay muchos taburetes con patas muy flojas. Por hacer crecer probablemente la pata económica es donde se pone el patrimonio y incluso la social muy en juego, y ahí es donde pues queda manera pregunta también la conclusión. Y ahorita que contaba, digamos que lo ponías en relación campo-ciudad, más bien como una cosa de ida y vuelta, que es interesante. Eso pocas veces se da, ¿no? Se ve como la ciudad, obviamente, digamos, el Petronio Cali es un poco, es uno por lo menos de los nodos fuertísimos del Pacífico, y por eso jalona pues, su población, etcétera, como Walter lo explicaba. Pero las ciudades por lo general son esos nodos donde se hacen, digamos, Valledupar para el vallenato, aunque es toda la región vallenata donde se dan las cosas, y esa relación entre ambientes rurales, o por lo menos semirurales, y
y la ciudad no deja de ser conflictiva. Esa ida y vuelta suele no suceder, suele más bien a como atraerse las ciudades. Hoy sería interesante saber qué le pasó a Oliver King y a Compilesami, digamos, cómo es esa ida y vuelta, ¿no? Cómo es entre las que hacen las cocadas, o cómo es también entre, por ejemplo, es que el Petronio es muy virtuoso como ejemplo, casi siempre, porque nos hablabas de cómo el Petronio ha permitido generar y revitalizar las escuelas en los distintos municipios de todo el Pacífico. Eso no siempre será así. Esa revitalización, digamos, de los ambientes rurales o del campo en función de un nodo urbano, por lo general es el que gana la ciudad, y por lo general finalmente se termina trasladando a la ciudad, y en el campo pues queda un proceso empobrecido. No siempre es así. Un poco esa manera de cierre la pregunta es todos los mecanismos y los dispositivos mediante los cuales ese tejido va de ida y vuelta. La ciudad se nutre, incluso mercados externos, pero también se devuelve hacia el ambiente rural. Como a partir de, por ejemplo, del Festival Vallenato se puede volver a recuperar la parranda vallenata en los distintos pueblos digamos, de la región vallenata. No está sucediendo de esa forma. Muchas gracias. Bueno, muy interesantes estos aportes desde diversas perspectivas. Me parece que ponen de presente una dimensión clave para ese tejido de los vínculos urbanos y rurales, o rurales y urbanos, como preciso ahorita, mejor del campo acá, la complejidad que genera el mercado, las transformaciones en la cultura, en la música, etcétera, ¿sí? Los interrogantes que nos pone de presente la experiencia del Petronio. Bueno, no sé si alguno de ustedes, como esta es una conversación, quiere comentar o aportar o preguntar a nuestros panelistas cómo está la dinámica aquí. Tenemos 3 minutos para irnos a almorzar. Sí. Hernán. Muy buenas tardes para todos. Una pregunta para el maestro Héctor Galeano. Usted hablaba, digamos, como parte de hay un apunte de la historia del folclore, de las fiestas de Ibagué o las fiestas de folclore. Yo pregunto, el hecho de que ese no sea un folclore, digamos, con la música autóctona del Tolima, con las majaleñas que nos caiga, porque es que no solo escuchan las majaleñas en Ibagué o en el Tolima, no lo escuchan en el Chocó ni en otros departamentos. Yo puedo escuchar a Carlos Vives en Bogotá, en Carlos Barranquilla, o en Ibagué puede ser. El hecho de que se haya querido, digamos, como utilizar esa estrategia para llamar más turismo, para visibilizar más ese folclore, esas fiestas de folclore, ese festival nacional de folclore, eso ha hecho que se haya perdido interés a nivel, digamos, de turismo a nivel nacional e internacional. ¿Usted cree que si fuera un festival, digamos, más que nacional, regional, donde uno puede mostrar del departamento de Tolima en términos de música, haría que fuera más visible? Lo digo porque el Petronio es la muestra a través de la cultura y la idiosincrasia de la colombianidad. Es lo que yo entiendo. Bueno, el festival folclórico nació en plena violencia. Decíamos que era un manto de pétalos de rosas sobre un charco de sangre que estaba cubriendo el Tolima. Y la idea era unir al Tolima y mostrar el Tolima en paz. Después fue desarrollando sin perder su carácter de tradicional. Antiguamente, por ejemplo, para decir nomás, aquí una inspección en San Bernardo, es un pueblo panelero. Llegaban los trapiches, bueno, los niños haciendo la panelita chiquita, bueno, toda cantidad, artesanías en paneles, toda vaina. De Ambalema, Cristinita, que era el personaje del folclore allá, venía con 3 carrozas, desde Ambalema, las lavanderas,
el man, que era casi un man de verdad de Vergajo, andaba siempre con la chinga en el pueblo, una barba larga, el pelo largo. Después de un desfile decía, ¿usted cómo es? ¿A dónde sacó la máscara? Y dice, vea, pendejo. De hecho traía tres, y le conseguía los músicos. Pero la idea era mostrar el Tolima, que ya pues cada delegación venía, por ejemplo, Zona Osorio nace en el Tolima. Nace en el Tolima. Y la intención, pues cada candidata traía lo mejor que podía traer de su pueblo. Yo recuerdo ahorita Galinda vino una vez con el Meta, no vino sino con Luis Ariel Rey y Hernán Quintero. Lo máximo que en ese momento había. Entonces, los departamentos traían una buena mezcla, pero la esencia de la fiesta sí era el Tolima. Ahora, que el Rajaleña se haya perdido, no se ha perdido. Lo que pasa es que el Rajaleña, primero, no es fácil de interpretar. Y conseguir rajaleñero bueno es muy berraco. Porque un rajaleñero tiene que tener chispa. Ahora viene la vaina con doble sentido. Bien echadito, lógicamente. Porque hay unos rajaleños que son para echar en privado. Pero ok, yo no sé si respondí. Perdón, otra pregunta. No, yo tengo una inquietud sobre Bogotá. Bogotá dejó de ser rola. Tal vez ustedes se acuerdan hasta hace unos 30 años que había caricaturas de Yamil Rolo, ¿cierto? Y se hablaba de Rolo. Bogotá es de todo el país. Digo esto porque recordé a Carmen cuando hablaba de cómo en España podían recuperarse expresiones o formas de hacer las cosas de migrantes colombianos allí, ¿cierto? Alguien que vivió hace 30 años que opine sobre algo. ¿Por qué digo esto? Yo veo que hay, esta es una esquematización mía, dos estilos como de festivales, unos muy naturales como el de Andagoya, ¿verdad? El de los alabados y el levantamiento de tumbas, dijiste. Exactamente. Y hay otros inducidos, llamémoslo así, creados recientemente con mucho éxito, como el petróleo. Y mencionarse también que se sacrificaban ciertas cosas, el traguito este que era de los 40 días después del parto, etcétera, etcétera, pero muy exitosos. No, la pregunta que yo me hago de pronto es para ti, el último conferencista, es si en ciudades como Bogotá, como también puede ocurrir en Sao Paulo, México, no nos falta inducir para no perder, ¿cierto? Estamos perdiendo a unas velocidades tremendas todas estas raigambre culturales, ¿cierto? De migrantes por la violencia, el desplazamiento, etcétera, etcétera. Bogotá se encuentran demasiado pocas cosas. Yo no sé qué opinas al respecto. Sí, Perdón, Javier, propongo que la señora haga la pregunta y ya. Bueno, mi nombre es Marta Quintana, soy representación de Corpo San Bernardo. Escuchaba sobre todo a Waldo hablando de todo lo que tiene que ver con las industrias culturales. Nosotros hemos hecho, pues gracias al apoyo que nos ha dado la Fundación Grupo Social, un trabajo con Agrotur Chucuní y Corpo Salado para trabajar todo el corredor norte, porque estamos rescatando todos esos temas que tienen que ver con la cocina, bebidas tradicionales, las artesanías y este tipo de cosas del territorio, porque nosotros tenemos un turismo de naturaleza. Entonces me parece muy interesante, muy pertinente. Es cierto, la mayoría de las personas dicen eso no es cocina de acá, eso no es, pero es que precisamente es lo que va a ver uno culturalmente, la transformación que ha tenido la misma gastronomía gracias a quienes han llegado, quienes estuvieron en los territorios, los indígenas que estuvieron, en fin. Esas investigaciones las estamos haciendo directamente, hay unos trabajos que vamos, ya tenemos proyectados con la Universidad de Ibagué, la Universidad de Tolima y la Universidad Cooperativa, específicamente para que rescatemos esas cosas que son muy interesantes para muchas personas y que la misma gente del territorio no las conoce. Entonces, me parece muy valioso y mi pregunta es, ¿cómo hacemos, Waldo, de pronto para tener
acceso a esa información. Nosotros trabajamos con universidades de pronto de Antioquia, del Valle, en la Red Nacional de Contabilidad y Sostenibilidad y hacemos indicadores respecto a eso. Me parece muy interesante ese tema, cómo lo pudiéramos trabajar y aplicar para no repetir cosas, sino para esa metodología que tú tienes la podamos traer al territorio. Bueno, como se trata de tejer lecciones, propongo que primero Javier y luego Sí, frente a Bogotá, la pregunta interesantísima. Bogotá quizás no tiene como una, o si la tiene, ha cambiado mucho por la diversidad. Hoy si algo, digamos, caracteriza a Bogotá es ser una ciudad de ciudades, o ser incluso un país en una ciudad. Y creo que hay unos contraejemplos del diagnóstico que haces, que creo que es verdad, pero digamos, creo que el distrito ha generado pues todas unas iniciativas, digamos, el Rock al Parque, creo que los al Parque son una de las contraejemplos de lo que puede ser, y son iniciativas muy fuertes del distrito. Es verdad, es un poco institucionalote, pero son unas iniciativas bien interesantes en torno a lo que podríamos llamar una especie de tribus urbanas, los rockeros, metal, hip hop. Ahora está Colombia al Parque también, que pretende como traer las distintas vertientes de toda Colombia y manifestaciones musicales principalmente al parque, y que la gente pues lo pueda disfrutar. Entonces ahí hay como unas iniciativas interesantes. Es verdad, quizás Rock al Parque puede ser uno de los que jalona una gran masa de gente, pero en general pues son pequeños grupos, digamos, de la población bogotana que están atraídos. Quizás no representan el sentido pues, como de toda la ciudad, pero son momentos festivos y son momentos pues también de reflexión. Otro que también, digamos, donde Bogotá se veía muy reflejada, y eso ha cambiado un poco por problemas justamente de gestión, es el Festival Iberoamericano de Teatro. Era un poco la fiesta del bogotano en la calle, también en las salas. Bueno, ahí hay toda una lectura que hacer, pero también hasta hace un tiempo fue cada 2 años los bogotanos salían a disfrutar, digamos, en los parques, en las calles, etcétera, y como una suerte de carnaval. Pero es verdad, Bogotá también está, yo creo que en la medida en que sigue recibiendo gente desde hace por lo menos 20 años de forma masiva, pues también genera pues todo el desafío de regenerar también sus espacios de celebración y de transacción, digamos, en lo social, ¿no? Gracias. el Festival de Halloween 31 es una pequeña forma de carnaval. Sobre todo los niños. Debemos integrar. Propongo que Waldo, y nos vamos a almorzar, ¿no? Sí. Bueno, tú llamaste sacrificar la cultura. Yo podría hacer una lista larguísima de cómo el festival, en realidad, como le dije al principio, es la trastocación de todos los valores culturales. Realmente es la transformación de los valores culturales visto desde una perspectiva muy esencial. Digamos, podría que eso definitivamente está allí. Solo les voy a poner ejemplo una cosa. La última modalidad que entró fue la de los violines. Y resulta que esa no se entendía, esa nadie sabía que existía, eso había muy pocas investigaciones, eso no, los antropólogos, nadie sabía, los músicos no se conocían. Entonces resulta que, bueno, los llevaron, los hizo un ejercicio, bueno, los pusieron ahí y arrancaban. Entonces, pero les dijeron, bueno, las músicas tienen que ser de 3 minutos, porque pues fue un festival, esto tiene unas reglas básicas, y ahora todos los intérpretes de violín están haciendo músicas de 3 minutos. Aún en los territorios de origen, porque ellos ya se preparan es para el petróleo. Hasta ellos, uno podría decir desde esa perspectiva, hasta ellos perdieron la cultura. Bueno, por eso es una lectura realmente muy, pues que destruye los tejidos, realmente, si partimos desde esa hipótesis. Pero bueno, tenía varias cosas, pero sí, una cosa ahí con la compañera que hizo la pregunta. Y ahorita hay alguien con el que estábamos hablando. El Petronio Álvarez no fue desde el principio el festival que es hoy. Petronio Álvarez era un festival que se parecía a un tablado de una vereda, pero se hacía en Cali. Y era un festival donde iban 100 o 150 negros y habían 4 o 5 personas blancas, entre esos Germán Patiño, Fernando Urrea y otros 4 o 5 que estudiaban a la gente negra. Entonces,
Hubo un alcalde negro en la ciudad llamado Apolinar Salcedo, que era un señor que era ciego, yo no sé si lo recuerdan. Entonces todo el mundo dijo, no, Apolinar es el que va a hacer el festival, Apolinar casi lo acaba. Apolinar lo desfinanció y al final no le quería pagar la cuenta al hotel donde se quedan los músicos. Pero entonces llegó Jorge Iván Ospina, el médico que ahora vuelve a ser alcalde, y él lo que hizo fue, hasta asesoría en BIT, y fue industria cultural, y de un momento a otro apareció ese festival en las televisoras de todos los colombianos, y apareció que había un gran festival de música hace 11 años, en el 2008, cuando él llegó. Y entonces la respuesta un poco sería así: nosotros hemos hecho un ejercicio, nosotros también aplicamos encuestas, nos fuimos de stand en stand, hicimos toda la cosa, y hay una metodología que estamos afinando, que podemos compartir, claro, estamos completamente abiertos a eso. Pero un poco dejar sentado esto, no es posible comprender Petronio Álvarez si uno no ve el papel del Estado. Es fundamental el papel del Estado y de los organismos de cooperación internacional, Fundación Ford, OIM, USAID, son súper claves para que el festival sea. Bueno, aquí estamos con la CEPAL, para que nos sirva de tejido con estos otros. Veo que es muy interesante lo que nos han aportado y unos parámetros muy sugerentes para las mesas que siguen y las conversaciones que siguen, para tener en cuenta esta dimensión del ser humano y de la cultura. Muchas gracias. No sé si no, muchísimas gracias a Waldo, a Javier, ese fuerte aplauso para ellos, gracias a Juan Manuel y a José Miguel. ¿Qué sigue en la agenda? Vamos a almorzar, el almuerzo está incluido obviamente dentro de la programación, en el primer piso los estamos esperando, vamos a su escarapela y volvemos aquí a las 2:15 de la tarde. Y por favor, diligenciemos el formato de evaluación. La evaluación se les va a entregar a las 2 de la tarde, pero si la tienen llegando en el almuerzo, afuera la pueden reclamar y pueden ir diligenciando lo que es la evaluación de este seminario. Es muy importante para nosotros, obviamente, y para que cada evento sea cada vez mejor. Que tengan un excelente almuerzo y nos vemos a las 2:15 aquí en el salón. Thank you.